Hola a todos, todas. Vamos a ir ya, que tenemos toda la prisa por el barco, que sabemos que es lo importante aquí. Bueno. No, venga, vamos. Nuestros invitados para la mesa de aprendizaje y retos del futuro, pues de la ciudad de Málaga, Miguel Ruiz, de la empresa malagueña de transporte, donde quieras. Era el primero, elige. La siguiente de Sevilla, Elena Yus, que viene de Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla. Y bueno, y Silvia Casorrán. No, tú también, ahí, claro, que si no estamos muy solos. Secretaria General de la Red de Ciudades para la Bicicleta. Y bueno, yo algunos ya me conocéis esta mañana, la pesada de los datos, pero aquí está otra vez, y ahora insistiré otra vez de nuevo. Soy María José Márquez Ballesteros, presidenta de Ruedas Redondas, y quería aprovechar para, lo primero, agradecer tanto a la Red de Ciudades para la Bicicleta como al Ayuntamiento de Málaga que nos hayan invitado y tener la oportunidad de compartir este día con todos vosotros y vosotras. Y sobre todo que nos hayan invitado no solo a estar ahí, sino también a estar aquí, en la mesa. Es una oportunidad y entonces muchísimas gracias y daros la enhorabuena por las jornadas, tanto al Ayuntamiento como a la red, que están fenomenal y la verdad es que la estamos disfrutando mucho. Bueno, y ya voy a poner un poco el contexto, ¿no? De la mesa. Como os decía, disculpad de la insistencia en el éxito y en los datos, pero os voy a poner el contexto de por qué y por qué desde esta mañana estoy insistiendo en este tema. Bueno, nos encontramos en una situación de emergencia climática evidente, en la cual la mayoría de las fuentes de emisiones de los gases de efecto invernadero, en especial en ciudades como Málaga, que no tenemos calefacción ni una industria pesada, es básicamente el transporte de combustible, de motor de combustión. Entonces, todos los contaminantes más las emisiones básicamente se producen en un bloque grande que es la movilidad por combustión. Entonces, claro, es un reto si queremos, frente a la emergencia climática, acometer medidas de verdad que sirvan para algo. Y luego nos encontramos en una situación con los fondos Next Generation, que es lo que estamos también mucho hablando, ¿no? Que suponen una oportunidad única para generar este modelo de cambio hacia esa senda. Entonces, ¿por qué son importantes los datos? Pues saber que estamos yendo en la buena dirección. Y los datos en abierto, así que le agradezco, por ejemplo, a Santiago de Valladolid que lo haya dicho, porque para mí es lo importante. Los datos en abierto no son pedirle a la administración pública que te facilite los datos escribiendo un email y que te contesten con un PDF cocinado, sino los datos en abierto son datos colgados siempre en formato abierto que tú puedes usar como quieras, por un CSV, y si pueden ser georreferenciados, mejor. Porque así todos tendremos acceso de verdad a datos transparentes y a datos que podemos usar. Por lo mejor lo que se pretende investigar por un lado no es lo mismo que está investigando el ayuntamiento, a lo que se quiere llegar. Entonces es muy importante tener esa fuente de información, ¿no? Y el éxito, sobre todo, y es una de las cosas de las que estamos hablando, o lo que planteaba en la mesa, que entre nosotros hemos estado hablando, ¿no? y el planteamiento que les quería hacer es el motivo para qué hacemos esto de la bici pública, el sentido de la bici pública. ¿Cuál es el sentido del éxito? Que yo preguntaba y que pregunta insistentemente. Es que yo creo que no hay un modelo de éxito. Cada ciudad tendrá su modelo de éxito. ¿Y eso cómo se hace? Y es algo de lo que os quería preguntar, ¿no? Eso es una de las principales cosas. Entonces, hay 3 bloques de preguntas. Uno que tiene que ver con el sentido, como os digo, de la bici pública. Otro que tiene que ver con la gestión. Y otro que tiene que ver con el futuro y que enlaza con la temática de la mesa. Entonces, bueno, pues de cara al sentido de la bici pública, preguntaros por qué la Administración se plantea poner una bici pública al servicio de los ciudadanos, qué objetivos tiene, o sea, qué objetivos, y lo más importante, cómo los mide, cómo sabe que realmente está cumpliendo objetivos y qué hace para remediar si no los cumple. Ya, os paso la palabra a lo que queráis. Sí, aquí. Bueno, buenas tardes y enhorabuena por la organización de la jornada. Yo quería decir, bueno, no he estado todo el día aquí, he venido hace un par de horas y quería hacer, no es una crítica, sino una reflexión de los ponentes anteriores.
Yo creo que ese exceso de pensamiento en el sentido del cambio modal, tratar de traer de usuarios del coche a la bicicleta como modelo del sistema de bicicleta, a mí me parece un error. Yo creo que es mucho más interesante, lo han dicho los últimos dos ponentes, que yo ya tenía esta crítica preparada, pero he visto que han sido muy acertados. Es en la coordinación con el transporte público donde está el éxito de los sistemas de bicicleta pública. Estoy convencido de eso. Es mucho más fácil que un sistema de bicicleta pública sea un éxito combinándolo con el transporte colectivo que orientándolo a quitar coches de la calle, en el sentido de que una persona que utilice todos los días su coche para ir a trabajar deje el coche y utilice la bicicleta pública. Creo que es mucho más fructífero la utilización del elemento transporte colectivo, metro, bus, combinado con la bicicleta para que esto sea un éxito. Es mi criterio, ¿no? Pienso yo. Eso por un lado. Y por otro lado, en los sistemas de bicicleta pública sí que quería yo decir que cuando hablamos de efectividad o que un ayuntamiento que se plantea o no se plantea, también he hecho en falta en ese tipo de jornadas, yo no sé, no puedo hablar por todo el día porque, insisto, no he estado esta mañana, pero sí que he hecho en falta siempre una autocrítica sobre el coste del sistema por usuario. Es decir, yo conozco muchas ciudades de España donde salen unas cantidades brutales de coste por cada uso efectivo de la bicicleta. Eso hay que replanteárselo. Es decir, esos a veces son números bárbaros. Hay ayuntamientos, como puede ser Sevilla o como fue Málaga en su momento con Bicimálaga, donde el coste de explotación lo obteníamos de la publicidad de las marquesinas de autobús. Y gracias a eso conseguimos pagar en su día Bicimálaga, Málaga Bici. Pero realmente miramos Madrid, miramos Barcelona, ¿estamos haciendo datos realmente analíticos de cuánto cuesta cada desplazamiento en bicicleta? Porque a veces nos volvemos locos con decir, no más bici, más eléctricas, qué bonito, qué bien son, esto es una maravilla, este es el cambio aquí, pero cuidado, ¿cuánto cuesta eso? O sea, y exactamente igual de lo que habéis dicho todos los anteriores, es que quitamos tantos kilogramos de CO2 de la atmósfera, pero pensemos también en la sostenibilidad económica. No solamente a la sostenibilidad ambiental, que esa estoy totalmente de acuerdo. Me dedico al transporte público fundamentalmente, también a la bicicleta, pero fundamentalmente al transporte público. Por lo tanto, no puedo estar más de acuerdo en eliminar kilos de CO2 de la atmósfera. Pero, por favor, pensemos en la sostenibilidad económica, que en este tipo de jornada, yo no sé si hoy habéis hecho alguna reflexión sobre cuánto cuesta esto, cuánto cuesta lo otro, no lo sé, quizás sí. Quizá no lo sé, pero hay que ponerlo en cada diapositiva, en cada transparencia, en cada idea, decir, esto vale tanto, esto vale tanto. Los sistemas que están a riesgo y ventura, el caso de Málaga ahora con DOT, pues es diferente porque el riesgo y ventura lo está teniendo obviamente la empresa que está operando el sistema, ¿no? Pero cuando tuvimos Málaga Bici, los costes derivados del sistema eran absolutamente, lo tengo que decir así, absolutamente insostenibles. Absolutamente insostenibles. Si no hubieran sido pagados por la publicidad de las marquesinas de autobús, o sea, se benefició del contrato de las marquesinas de autobús, o sea, el contrato del transporte público, y gracias a eso pudimos mantener un sistema llamado Málaga Bici. Si no, hubiera sido otra cosa, ¿no? En definitiva, a la pregunta, ¿no? Yo creo que los sistemas, los ayuntamientos, claro que queremos bicicletas, claro que queremos movilidad sostenible, pero pensemos todo que la movilidad sostenible en una ciudad primero se produce fundamentalmente en transporte colectivo. O sea, la parte modal de cualquier ciudad española, incluso de las grandes, incluso con el éxito de Barcelona, ¿no? ¿Cuál es la parte modal de las etapas modales en Barcelona que utilizan los ciudadanos la bicicleta? O sea, el transporte público gana por goleada, evidentemente. La gente que en Barcelona utiliza el bus o el metro, comparado con las personas que van en bicicleta, hay una desproporción enorme. En cualquier ciudad española, insisto. Entonces, utilicemos ese elemento como anclaje, como partida para estudiar los sistemas de bicicleta para que estén a favor del transporte colectivo. Eso va a ser un elemento de éxito que nos va a permitir que la bicicleta, digamos que vaya más allá de lo que hoy día se utiliza. Si no, yo creo que de alguna manera, cuando se instala un sistema de bicicleta pública en una ciudad mediana, pequeña, lo que ocurre es que estás trasvasando del que utiliza la persona que utiliza su propia bicicleta. Si le pones un sistema de bicicleta pública, al día siguiente utiliza la pública porque es más cómoda, más barata y más de todo, y más confortable, ¿no? Pero si queremos hacer de verdad, y creo que en la mesa anterior se les ha llenado la boca a todos los presentadores de hablar del cambio modal,
Creo que si queremos conseguir eso de verdad, tenemos que apostar por la intermodalidad con el transporte colectivo, más que por luchar por quitar a un señor que ya está utilizando el coche y llevarlo a la bicicleta. Entiendo que eso va a ser más costoso, más difícil y más complicado. Y a partir de ahí, vamos, yo creo que la bicicleta tiene mucho futuro, efectivamente, sin ninguna duda. Todos tenemos que apostar por ella, nos ayuda mucho. Los ayuntamientos van a seguir apostando por ella, pero yo creo que tenemos que darle ese elemento fundamental de pensar que es a través del transporte colectivo, fundamentalmente. Así conseguiremos el éxito. Muchas gracias. Elena, ya que también viniendo de la administración, ¿no?, de gerencia de urbanismo de Sevilla, ¿qué ves tú eso en los objetivos que se plantean el ayuntamiento? No solamente en el éxito, digamos, sino un objetivo y que sea medible. O sea, ¿cómo se hace? Bueno, yo en relación con el éxito, el fracaso, me quiero remontar un poco al origen de estos sistemas públicos, ¿no? Porque cuando en Sevilla se implantó Sebici, tuvo un crecimiento vertiginoso, ¿no? Era un momento en el que la movilidad ciclista era muy relativa, entonces se convirtió en un vector de cambio para la conducta de los ciudadanos, es decir, que fue como una chispa de lanzamiento para que los ciudadanos lo probaran y finalmente acabaran adquiriendo su propio vehículo privado. Entonces, las cifras, los datos de uso de Sebici, realmente tenemos un contrato ahora mismo administrativo ya un poquito antiguo, va a llegar ya a alcanzar los 20 años, entonces comenzamos con un número de abonados muy superior y esas cifras han decaído bastante, ¿no?, tanto el número de desplazamientos como el número de abonados. Yo no lo quiero entender como un fracaso, ni mucho menos del sistema de bici pública, sino todo lo contrario, que ha sido un incentivo para que finalmente, porque ahora mismo la bici pública representa en torno a un 13,5% de la movilidad total que tienen como soporte la infraestructura ciclista, unida bicicletas más vehículos de movilidad personal. Y en torno a y algo menos si consideramos exclusivamente, algo más si consideramos solamente la movilidad en bici, ¿no? Pero esos datos no son malos si tenemos el contexto de que en Sevilla en el año 2023 se produjeron 26 millones de desplazamientos en bici en la ciudad. Y se producen 110.000 desplazamientos diarios, tanto en bicicleta como en otros vehículos vinculados a la micromovilidad. Entonces, no lo quiero ver como un fracaso, ni mucho menos. Y además tenemos un patrón similar cuando hemos desplegado las flotas de patinetes eléctricos. Cuando no había patinetes en la ciudad prácticamente, en el año 2019, y se implantaron los sistemas de patinete público, tuvieron un crecimiento importante y ahora mismo tienen un uso también muy residual, mientras que el patinete privado ahora mismo, de los 110.000 desplazamientos diarios que se producen en la ciudad en el carril bici, 40.000 son de patinetes, mientras que el patinete público tiene ahora mismo una participación muy residual, o sea, no llega al 2% de los vehículos que se desplazan en las vías ciclistas de la ciudad. ¿Eso es un fracaso del sistema público? Yo creo que no, que ha sido como la chispa que ha lanzado, que ha hecho que cambie la movilidad en la ciudad. Y respecto a la forma en la que nosotros medimos el uso, o sea, el éxito, el fracaso, por un lado los datos de desplazamientos totales son un patrón para medir el éxito o el fracaso, pero también el grado de satisfacción de los usuarios en la calidad de la prestación de los servicios. Y ahí nosotros en los contratos administrativos que tenemos con los operadores les obligamos a que periódicamente nos reporten encuestas de satisfacción de los usuarios para ver aquellas cuestiones que son mejorables y aquellas que están funcionando bien. Y otro factor para mí muy importante es el uso que se está haciendo de estos sistemas públicos, ¿no? Porque, claro, nuestro objetivo final es incorporarlos como un sistema de movilidad cotidiana. Si los datos nos reportan que prioritariamente están sirviendo al turismo o al ocio, pues evidentemente no son sistemas exitosos, porque nuestro objetivo final, y así está en las pautas y en los objetivos del sistema de planificación en la movilidad ciclista de la ciudad, que es el plan de la bici que aprobamos hace unos años, pues van encaminados a que la bicicleta se incorpore como un sistema de movilidad cotidiana para ir a trabajar, para desplazarse a la universidad, etcétera, etcétera, ¿no? Es otro patrón por el que medimos realmente el éxito. Vale, gracias. Yo justamente la pregunta iba un poco por ahí, ¿no? Yo creo que me has contestado, por lo menos lo que quería, ¿no? De que cómo lo medimos es difícil, sino simplemente a lo mejor tener esos objetivos
me preocupa también, y ahora después si no quiero cortar a Silvia que ahora nos conteste, pero me preocupa también, por ejemplo, esos datos, ¿no? Los datos en sí mismos no son nada, si no sabemos a lo mejor la motivación de esos datos, lo que has comentado, ¿no? No quiero creer que baje el uso de la bici pública es un fracaso, sino que la gente ha tendido más a tener su propia bicicleta, o incluso se está variando a otros modos de transporte como puede ser el patinete, ¿no? Entonces, eso son un poco lo que os quería preguntar desde la administración, sobre todo qué herramientas tenéis para llegar a la motivación de eso, porque yo entiendo que ahí es donde estarían las mayores márgenes de actuación y de mejora, ¿no? Saber la motivación de por qué tenemos esos datos, no tanto esas tendencias al alza de 80.000 nuevos usuarios, 20.000, bueno, ¿y qué? ¿Son turistas, no son turistas? ¿Realmente eso es un éxito o no, no? Esas preguntas que has planteado que os preocupan, creo que es la clave de saber hacia dónde vamos, ¿no? Bueno, Silvia. Sí. Bueno, yo creo que voy a responder con una visión muy Barcelona-centrista, ¿no? Porque es mi ciudad y donde soy usuaria de la bici pública desde 2007, desde que empezó, y no he parado de serlo. De hecho, soy de las primeras 50 usuarias. Cuando se celebraban los 10 años teníamos no sé qué regalo, luego, o sea, soy de las que me siguen valorando, y apenas lo uso porque realmente tengo mi bicicleta personal, que es eléctrica también, entonces, pero bueno, sí que a veces pues sales de fiesta y te va súper bien tener el bicing. Pues quería contestar con datos a Miguel Ángel justamente, ¿no? Porque tú decías, la bicicleta eléctrica no puede ser una alternativa al coche. Pues con los datos de Big Data del Ministerio de Movilidad, que desde 2020 son públicos y las ciudades los podemos trabajar, bueno, que no se puede plantear, pero mira, yo te digo, más del 90% de la movilidad interna en área metropolitana de Barcelona, que equivale... Bueno, quiero decir que te estoy planteando que la bicicleta pública eléctrica sí que puede ser una alternativa por las distancias cotidianas que tenemos. Mi punto es, la bicicleta de sharing sí que puede ser una alternativa, quizás la mecánica no, por las distancias, pero la eléctrica creo que sí que es una alternativa al uso del coche para la movilidad cotidiana, porque las distancias metropolitanas y urbanas que recorremos son, en la mayor parte de ellas, menores de 10 kilómetros. Y te hablo de ciudad como Barcelona y su metrópolis. Casi el 90% de la movilidad metropolitana es de menos de 10 kilómetros. Esos son 40 minutos en bici eléctrica o mecánica, pero la eléctrica sí que llega a mucho más variedad de usuarios, ¿vale? Y luego, en relación a los costes, ¿no? Porque te quería comentar, en relación a los costes, en los costes tenemos que internalizar la contaminación, el ruido, no solo el CO2, que también el CO2, el efecto, ¿no? El efecto de isla de calor que nos generan las ciudades, ¿no? Que cada vez va a ser peor esto, la siniestralidad, la falta de espacio público dedicado a otros usos, o sea, hay un montón de costes externos a la economía que a día de hoy no estamos internalizando en relación al uso del vehículo privado de motor. Entonces yo, cuando comparamos costes, me gustaría que comparáramos también cuánto nos cuesta tener un coche aparcado y circulando en nuestra ciudad. En relación a todo esto que he dicho, que nunca estamos internalizando. No, o sea, ahora Miguel, ahora te doy la palabra, que termine Silvia. No, perdona. Entonces ya para terminar, o sea, yo creo que cuando hablamos de costes, que en la presentación que ha hecho Benjamí sí que ha hablado de los costes medios por usuario, ¿no? Hemos analizado desde la red de ciudades para bicicleta justamente todos los sistemas públicos de bici en España y qué costes tenemos de media por usuario, por ciudad, por bicicleta, por estación. Todo eso estará disponible, si no has llegado a tiempo estará, ¿vale? Yo te digo, me parece muy bien que miremos los costes de la bicicleta, me parece muy bien que miremos los costes de tal, pero miremos los costes de todo lo que nos afecta a las ciudades, porque realmente muchas veces no somos conscientes, ¿no? Del espacio, o sea, los 10 metros cuadrados que estamos dedicando a que un coche esté aparcado el 90% del tiempo, ¿qué nos representa, ¿no? Como ciudades con un espacio público tan limitado, ¿no? O sea, yo creo que es un debate más allá. Y luego también, hablando de números, me da rabia que se ha ido el compañero de TMB, Joaquín, pero bueno, quizás Marc o Antoni me podéis ayudar. Si no lo tengo mal calculado, el metro en Barcelona mueve del orden de 1 millón de personas al día, ¿vale? En bicicleta, en Barcelona se mueven unas 300.000 personas al día. No sé, ahora os estoy diciendo los datos así, o sea, no menospreciemos el potencial de la movilidad ciclista y más
cuando entra en juego la bicicleta eléctrica, porque yo creo que es lo comentaban los compañeros, o sea, la bicicleta eléctrica ha sido una revolución, o sea, el bicing en Barcelona fue una revolución, porque en 2007 eso obligó a que la ciudad se tuviera que poner las pilas a hacer infraestructura de bici, porque de repente éramos, en el primer año de bicing, que costó 6 euros el año, el abono anual, 100.000 usuarios. El sistema, evidentemente, o sea, bajó en picado, o sea, el servicio fue terrible, porque ¿cómo ibas a gestionar a 100.000 usuarios en menos de un año en un sistema nuevo? O sea, fue horroroso. ¿Y qué pasó? Que la gente se dio de baja, se compró su Brompton, porque tampoco había política de aparcamiento seguro de bicis, y en Barcelona necesitabas una Brompton o similar, o sea, una plegable pequeñita para poderla subir, guardar en casa, lo que sea. Y ya está, bueno, y creo que en Barcelona la bici pública representa una tercera parte del total de usuarios de bicicleta en la ciudad, o sea que es realmente 1 de cada 3 bicis que se ve en la ciudad. Ahora no sé si Roger se ha ido, pero bueno, es del sistema público, o sea que realmente aún, ¿no? 16 años después, o 17, ¿cuántos años llevamos? 17 años después de haberse iniciado el servicio, aún tiene mucho éxito. Sí, por alusiones, ¿no? Vamos a ver, yo no sé si me he expresado mal o no has entendido, no sé, en la comunicación siempre es así. Yo no he dicho que no podamos decir que el éxito o no éxito de la bicicleta está en quitarle etapas modales al automóvil. Digo que es mucho más difícil. He dicho que es mucho más complicado que un señor que va en su coche, que reconozcamos, oye, que yo me dedico al transporte público sobre todo y fundamentalmente. Además, soy el presidente de la Asociación Nacional de Transporte Colectivo. Algo de esto me dedico muchas horas de mi vida a este tema. Quitar el vehículo particular, el coche, es muy competitivo, es extraordinariamente competitivo, porque te lleva de punto a punto, es cómodo, es confortable, si tienes aparcamiento, por supuesto. Por lo tanto, que alguien cambie ese modo de desplazarse es muy complejo, es lo que he querido decir. Entonces, he dicho también que la bicicleta pública, si se combina con el transporte colectivo, su efectividad es mucho mayor. Una de las cosas que hicimos en Málaga, que fue un modelo de éxito a escala nacional, incluso mejor que en Barcelona, porque en Barcelona, de principio, la tarjeta de bici no valía para el metro de TMB o para el autobús de TMB, en Málaga sí, es que era, aún no vale, pues en Málaga vale. Es decir, la tarjeta del autobús es la que sirve para coger la bicicleta pública. Esa combinación de... esa combinación es mucho más fácil convencer a las personas de decir, oye, transporte colectivo, cambio climático, es lo que quería decir, ¿eh? Segundo, con respecto al coste, me explico mejor todavía, yo creo que tan importante, insisto, como la sostenibilidad ambiental es la sostenibilidad económica. Hay sistemas, la bici eléctrica pública, fantástica, es un descubrimiento increíble, doy fe. Pero alerto sobre los costes del sistema. En España en este momento la bicicleta pública debe estar en el entorno entre 4 y 5.000 euros por bicicleta por año. Si divides esa cantidad entre... Bueno, es la... ¿De media? ¿Y de media de dónde? ¿De dónde? Mira... Perdona, te voy a dar otros datos. En ATUC tenemos una comisión de bicicleta pública donde hay 34 operadoras y la media de las 34 operadoras es 5.000 euros por bicicleta año. ¿Puede haber alguna más barata? Puede haberla. ¿Puede haber alguna más cara? Puede haberla. Yo estoy hablando de medias. En cualquier caso, sean 2.000, 3.000 o 4.000, lo que hay que ver es dividir el número de usos entre lo que cuesta cada una y ver lo que sale. A los operadores de transporte público, la media, la tarifa técnica de transportar un viajero en un autobús, pues puede estar en el entorno de 1,40, 1,50, lo que se llama tarifa técnica. Si divides los 3.000 euros o 2.000 euros entre, depende del número de personas que lo usen, ¿cuánto sale esa tarifa? Lo que he querido decir es que lo deberíais de poner como un elemento más en todas las reuniones que tenéis, la sostenibilidad económica. Si yo no he dicho que sea mucho o poco, digo, bueno, sin ninguna duda, por lo que las toneladas de CO2, amabilidad de la ciudad, ponlo, claro que sí, pero también lo que cuesta por cada uso, eso es lo que decía. Bueno, gracias. Vamos a regular el tiempo, entonces, aclarado está, yo creo, lo de la sostenibilidad económica, está aclarado ambiental, pero ahora venga, pues vamos a pensar un poco, ¿no? Y la sostenibilidad social.
porque os recuerdo, si no lo sabéis, que la definición de la sostenibilidad se basa en 3 patas y en el equilibrio de 3 patas. La sostenibilidad económica siempre sale como cuando se contesta a los que hablan de sostenibilidad ambiental. Cuando se habla de sostenibilidad ambiental dices, sí, pero ¿eso cuánto cuesta? Esas son tu postura que acabas de mantener, Miguel. Ahora la siguiente pregunta es, ¿y qué hacemos con la sostenibilidad social? Es decir, el garantizar el acceso a todos los equipamientos y a todos los lugares de la ciudad para todas las personas, tengan la capacidad económica que tengan la capacidad de movilidad que tengan las condiciones físicas y sociales que tengan, y entonces yo ahí te digo, pero además nos va a... Elena, porque ahora vamos a empezar la siguiente intervención por Elena y sí. La siguiente va a ser... Yo intento ser breve por la hora. Pero os digo, es fundamental, ¿no?, que hablemos, y esta es la gran olvidada siempre de todos los debates de movilidad. Se habla de la sostenibilidad ambiental y económica, jamás se habla de la sostenibilidad social. Y ya te voy a dejar Jaime para la siguiente, que te quiera pagar mi precio. ¿Cómo se sube, por ejemplo, perdonad que ahora, como dice Silvia, voy a centrar la pregunta? ¿Cómo se sube a un equipamiento tan fundamental como es elegido en Málaga, la ciudad universitaria, cuando nada más que sube un autobús muy residual que pasa cada 40 minutos? ¿Cómo se va? Creo que la bici eléctrica sería mejor solución que el transporte público, porque no lo hay. Entonces, aguántalo. Ahora le toca a Elena. Por alusiones, Le toca a Elena. Sí. Los tertulianos en la televisión no se callan. En la mesa que hay que quitarte el libro, por si acaso. Venga. Que en el caso de la ciudad de Sevilla, aunque como ya he dicho, creo que hay un uso prevalente de la bicicleta privada por encima de la pública en cuanto a porcentajes de abonados, de desplazamiento. Creo que la bicicleta pública siempre debe estar ahí y debe ser un sistema complementario que cubre unas determinadas necesidades que no pueden ser cubiertas a lo mejor por una bicicleta particular. Y ahí creo que es importante ir al tema de los colectivos sociales más desfavorecidos, porque no todo el mundo tiene espacio en su vivienda para almacenar una bicicleta. Nosotros tenemos barrios muy desfavorecidos, donde ni siquiera hay ascensores, ¿no? Entonces, ¿cómo subes una bicicleta a una 4ª planta y dónde la almacenas en un piso de 50 metros cuadrados, por ejemplo? Ahí creo que el tener un bono de una bici pública que cuesta 30 euros al año y puedes utilizar la bici todos los días del año a cualquier horario sin ningún coste de mantenimiento, además, porque una bici privada evidentemente implica un coste de mantenimiento periódico, además del de adquisición e inversión, pues representa un factor importante. Y después también, por ejemplo, con las ventajas que hemos hablado de los sistemas de bici compartida, simplemente poner un ejemplo en esa línea de lo social, ¿no? En el caso de Sevilla tenemos una universidad que es la Pablo de Olavide, que está en una zona, una universidad privada, pero está en una zona muy periférica de la ciudad, muy mal conectada a todos los niveles, ¿no? Entonces, es verdad que ahí las empresas de bicis eléctricas, que tienen unas tarifas un poco elevadas, son poco asequibles para un uso diario y cotidiano, pues han realizado convenios de colaboración con esa universidad en concreto y con otros colectivos, de tal forma que ofrecen unos bonos periódicos a los miembros de la comunidad universitaria para que el desplazamiento en bici eléctrica sea bastante más asequible. Entonces, ejemplos de cómo también la empresa privada, en estos modelos de colaboración público-privada con los operadores, pues arriman un poco el hombro y prestan un servicio más público en ese sentido, ¿no? Gracias. Para allá, para allá, para allá. Silvia y ya después Miguel para... Bueno, es que todo lo que sea movilidad activa, ¿no?, en relación a caminar, ir en bici, es la movilidad además más social, más para todas las personas. Al final las personas más vulnerables son las que más se mueven a pie sobre todo y las que más uso hacen del espacio público. Entonces justamente, ¿no?, cuando hablamos de cómo queremos las ciudades, pues al final creo que si queremos una ciudad que piense en todas y en todos, necesitamos quitar coches del espacio público, porque al final en el coche, no nos engañemos, siguen yendo mayoritariamente una persona que mayoritariamente es hombre, que mayoritariamente es blanco, que mayoritariamente tiene una edad
que está en edad laboral y que tiene un estatus social, pues bueno, mayoritariamente, evidentemente, si trabajas en un polígono industrial y tienes que salir a las 5 de la mañana de casa, pues quizás no tienes alternativa de transporte público, puede ser, y ahí el coche es una herramienta de trabajo imprescindible. O si trabajas, yo qué sé, repartiendo no sé qué a no sé cuántos kilómetros a distancia, vale, pero para la gran mayoría de desplazamientos hay alternativas socialmente mucho más justas que no el uso del coche, y aquí la bicicleta pues es un factor fundamental. Vale, gracias, Miguel. A ver, María José, yo creo que en estas jornadas uno viene a dar sus puntos de vista y aportar algo, ¿no? Algo diferente, ¿no? Que no sea un monólogo. Yo la mesa, por ejemplo, la mesa anterior era absolutamente monocolor, monotemática y Yo he dado 2 pinceladas que me parecen interesantes, la de apostar por la intermodalidad con el transporte público, la bicicleta, y la del apuntar también la sostenibilidad económica, y que en estas jornadas se añada la sostenibilidad económica como un elemento más importante, sobre todo de cara a los ayuntamientos, porque hay muchos ayuntamientos que han desmantelado las bicicletas públicas, por no poder pagarlas, muchos, y otros muchos las están pudiendo pagar por la publicidad urbana, lo cual es curioso. Luego se han cambiado modelos, pero así muchas ciudades siguen utilizando ese esquema. Entonces, en cualquier caso, que yo estoy convencido de la bicicleta, que no he venido aquí en absoluto, de verdad. Creo que simplemente uno intenta aportar con el aprendizaje, y tú me lo has preguntado, ¿no? ¿Cuál es el aprendizaje de la ciudad de Málaga? Todavía le tenemos que dar muchas más vueltas al tema, ojalá que consigamos, y se aprende siempre de ese tipo de jornada, pero quería aportar esas 2 ideas. Y con lo que has dicho de la universidad, permíteme que te diga que has tomado una sola línea, al Ejido hay 5 líneas de transporte público, al Ejido arriba. Sí, ahí está la línea 1, la circular 1, circular 2, la 36 y la 37. ¿No? No, mujer, lo que pasa es que la 1 no puede subir al campus dentro del campus, te deja a 50 metros. Hombre, en Capuchinos, yo he nacido en ese barrio, precisamente, María José. Sí. Bueno, si no... Como habéis comentado, ¿no? A personas desfavorecidas que no tienen una vivienda en la que tener la bicicleta segura o no tienen acceso a una bicicleta, es fundamental que exista, pero la combinación con el transporte público es fundamental. Pero evidentemente el transporte público tampoco es sostenible económicamente que llegue a todos los barrios y a todos los puntos de la ciudad, o es sostenible que lleguen muchos autobuses al destino a la carretera. Pues no, económicamente hablando. No, pero María José, perdona, son dos cosas ligeramente distintas. Wow. Uy, qué potencia. Ahora ya me pongo a cantar. Ahora llegamos el momento. No, que lo que te quería comentar, que por supuesto que la combinación de los dos, pero que hay un vacío, y que me parece también muy interesante lo que ha dicho Silvia, que se está teniendo, por ejemplo, en cuenta ahora en algunos de los estudios que se están haciendo de usuarios, o sea, de gente que usa el patinete propio, de horarios de trabajo laborales, sobre todo del sector servicio turístico, que no tienen acceso a transporte público, por ejemplo, el metro cierra y no pueden acceder al metro porque salen a las 2, las 3 de la mañana de trabajar, y al final es más rentable, más sostenible para ellos, más asumible tener un patinete eléctrico, ¿no? Entonces, me refiero que ni por horarios ni por circunstancias geográficas el transporte público es capaz de suplir o de cubrir todas las necesidades de movilidad. Entonces, por ahí va un poco la pregunta de lo del Ejido, era un poco maliciosa, pero bueno. Sacas muchas ramificaciones. Cuando el metro está cerrado, la MT sigue funcionando. Sí, y la sí. MT llega a muchos más sitios que el metro. Y donde llega el metro también llega la MT. Tampoco vamos a luchar metro Málaga con MT. No, por supuesto. Pero quiero decir que de alguna manera el tema del transporte público, con lo que has dicho a la universidad, lo que no sube es arriba del todo. No se puede subir a todas las colinas, como es el caso del Ejido, evidentemente. Vale. Habéis levantado entonces la mano, me está dando el chivatazo Silvia, gracias. De datos a lo mejor que... No sé. Yo soy Joaquín Balsera, TMB, Transportes Metropolitanos de Barcelona, director de negocio corporativo. Nos conocemos de ATUC, también miembro de la Comisión de Bicicleta Pública en ACTUC. La tasa de cobertura de nuestra bici, el Ambici, y esta mañana en la intervención me he insistido mucho en esa diferenciación. El sistema de bicicleta pública explotada por publicidad es un sistema abandonado porque es un sistema que no tiene ningún tipo de futuro. Hablamos de transporte público, intermodal, bicicleta pública,
con tasas de cobertura similares a las de bus. De hecho, en el cierre del 23 la tasa de cobertura de la Ambici es el 30%, el capital aportado por la Administración es el 30% del valor del sistema, ¿no? O sea, similares a tasas de cobertura, desde el punto de vista global. Nos llevamos 500.000 de viajeros en metro, llevamos 300 millones, ahora no me hagas caso en las cifras porque las he dicho esta mañana, en bus, llevamos en teleférico, en bus turístico, en todos los sistemas. Por lo tanto, yo creo que el discurso, y además acabamos de lanzar la app de integración, el hecho de que tú puedes comprar, sabes que en Barcelona el sistema de la automovilidad no te permite la incorporación de la bici, pero nuestro sistema, que ya es transporte público, sí lo puede permitir si la autoridad lo determina, lo mira en el futuro. Yo creo que el discurso va más porque cada modalidad vaya a la utilización concreta que tiene. Sí que estamos quitando coche en primera y última milla, lo decía. A diferencia del Bicing de Barcelona, el Bicing de Barcelona es un sistema que lo que ha hecho por su porosidad, por su extensión, es sustituir incluso al bus, a nuestro bus, o sea, la gente puede ir en bicicleta. Pero el metropolitano lo que hace es que aquella persona que de un barrio alejado de esa estación de metro, de tren o de la estación intermodal de bus, utiliza ahora un nuevo medio de transporte que tiene, transporte público, insisto, que lo hemos hecho así, definido así como transporte público no esencial. Lo que quiero decir es que ya no medimos, al menos nosotros, no empezamos a medir tanto en sostenibilidad económica, sino en un concepto que llamamos outcome, es cómo transformamos las ciudades realmente a partir de las inversiones públicas en políticas, en este caso incluso sanitarias, o sea que no solamente son de transporte, que son conceptos mucho más globales. Es donde estamos y bueno, y habrá que verificar si llegamos, porque los costes evidentemente son importantes, no es lo mismo una persona o un medio que llevar en un tren 1.400 personas a la vez. Pero estamos ahí para hacerlas compatibles con el transporte público porque lo son. Y así es como, por ejemplo, a diferencia de Bicimap o de Bicing, nosotros hemos nacido como transporte público complementario. Sí, lo conozco y soy amigo de Marta Lavata desde hace muchos años, desde que empezamos en el principio de lo... Yo creo que enhorabuena si estáis consiguiendo la bici de Barcelona, esos ratios de sostenibilidad económica, porque son buenos, Yo creo que de los mejores de España ahora mismo, porque en el resto yo los datos al menos que tengo de la Comisión Técnica de Bicicletas de ATUC es que son infinitamente más bajos. Entonces, bueno, pues enhorabuena. Yo lo que he dicho antes es que se deberían de meter de manera sistemática en este tipo de jornadas. Simplemente no he dicho otra cosa. He pretendido una aportación, pero habéis ya entrado ahí con el cuchillo, no sé. Ojalá se metan todos los costes en todo. En todo, claro que sí, por supuesto. Quizás sea que yo soy economista y me gusta meter siempre los números, ¿no? Quizás sea pero todos, como dice Silvia. Los costes sanitarios, los costes de... Pero insisto, tipo, frente al modelo de éxito de Barcelona, que me alegro de conocer esa cifra, gracias por los datos, hay muchos ayuntamientos que han retirado las bicicletas. Entonces, bueno, pues ahí es donde está esa... Y efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo, lo he dicho yo antes, que el sistema de bicicleta pagado con publicidad ha sido un error. Y cuesta mucho todavía convencer a los alcaldes, cuesta convencerlos de que es un error. Pero yo estoy convencido que es así, es un absoluto error. Pero claro, como dice, no, pongo más MUPIs de publicidad urbana y eso paga la bicicleta. Eso es un error, sin ninguna duda. Bueno, tenemos dos intervenciones en el público, teníamos más preguntas, pero yo creo que es interesante que preguntéis vosotros también. Muy rápido. Yo creo que para nada se trata de fomentar una lucha a cuchillo entre la bicicleta y el transporte colectivo, más bien al contrario. Y esta mañana, ya cuando intervine, soy de Pedalibre, Joaquín Jiménez, ex ferroviario. Entonces, planteé que el futuro, y tú mismo lo has dicho, tiene que ir por la complementariedad. Pero sí quería matizar una cifra. Como me llamó mucho la atención aquella filmina, el coste que se planteó era de 1.700 euros por bicicleta y año. Que en principio dices, joder, claro, pero sí que por cada bicicleta haces 3 usos al día y el año tiene 365 días en Barcelona y en Málaga también, te está saliendo que el coste que se aporta es 1,2 euros. ¿Y cuánto ahorra?
¿Cuál es la contraparte de esos 1,2 euros de coste por cada viaje en bicicleta? Y es un poco donde yo creo que por ahí intervenías tú, Silvia, en el sentido de cuáles son los ahorros que te produce. En definitiva, he dicho que soy de Pedalibre en la actualidad, antes Adif. Sí quería transmitir algo que desde Pedalibre se me ha dicho que transmita, y es la importancia que vemos que tendría, y ya lo habéis dicho, pero como es un encargo que se me ha hecho, una tarjeta de transporte unificada. Como usuario de Bicimat y tal, creo que sería un elemento fundamental. Si ya fuese a nivel nacional, ya eso sería, pero ya sí que es inteligencia artificial al cubo, ¿no? Pero que hubiese una tarjeta de transporte unificada, creo que sí podría colaborar mucho a ese uso dulce de la bicicleta. Nada más. Yo te contesto como usuaria de Bici Málaga, teniendo bici propia, era una ventaja muy grande que la misma tarjeta de bonobús fuera estuviera todo unificado, centralizado, el seguro, el pago, o sea, estaba muy bien. Por desgracia lo perdimos. Por allí había otra pregunta mientras te respondo y después solamente si quiere Miguel dice algo, pero que realmente sí que es una ventaja fundamental. Una pequeña, el Ministerio de Transportes nos ha dicho que ahora en la nueva ley de movilidad, el nuevo sistema de financiación del transporte colectivo en España, que previsiblemente es una ley que se debe de aprobar este año, ojalá que sea así, y que incluye un sistema nuevo de financiación del transporte colectivo, va a premiar a aquellas ciudades que favorezcan la interoperatividad entre ciudades. Eso va a ser una premisa básica. O sea, si Málaga abre sus sistemas informáticos, sus datos al resto de ciudades, me refiero a datos de pago, no de uso, de pago, y un señor de Barcelona puede venir, o de Madrid, puede venir a Málaga y pagar con su tarjeta de Madrid de Málaga la bicicleta o lo que sea, eso se va a favorecer y premiando una mayor financiación del transporte colectivo. Esa es la idea que tiene el Ministerio en la cabeza. Y yo creo que va a ser muy interesante porque todos los operadores tendremos que abrir nuestros sistemas de pago para que cualquiera, la tarjeta de Consorcio de Madrid, la tarjeta de la T-Mobilitat de Barcelona, pues etcétera, pueda beber de los datos, por ejemplo, de Málaga o viceversa y se puedan interoperar entre ambas ciudades. Jesús, que quería intervenir, ¿no? Muy breve una pregunta. Me ha gustado mucho la metáfora de la mecha, ¿no? Y que la bicicleta pública ha ayudado a aprender la mecha, al menos en los casos de Sevilla y Barcelona. Como ya os he dicho muchas veces, siendo un español viviendo fuera de España muchos años, que fuera de España se habla mucho del éxito de Barcelona y de Sevilla. ¿Qué creéis que ha hecho que esa mecha de alguna manera haya aprendido en algunas ciudades, ¿no? La red de carriles bici, que ya se contaba con ella, o una apuesta más a largo plazo? ¿Y qué creéis que ha hecho eso, que Sevilla y Barcelona sean ejemplos internacionales y que esa mecha haya aprendido y que pueden hacer otras ciudades para de alguna manera seguir ese camino que al fin y al cabo es el camino del éxito? Yo creo que, conociendo un poco los dos casos, el hecho, o sea, la bici pública fue la mecha, pero los ayuntamientos se pusieron las pilas para facilitar espacios seguros para la bicicleta, ¿vale? Y yo creo que en aquel momento era muy necesario crear esta red de carriles bici, que en Sevilla fue espectacular el cambio, ¿no? Porque la conseguisteis en muy poquitos años, en un mandato conseguisteis tener una red increíble. En Barcelona hemos sido más lentos. Pero luego, evidentemente, está la persona usuaria, ¿no? El poder comprobar que realmente ese trayecto pues será mucho más fácil, agradable, rápido, eficaz, barato en bici. O sea, si la usabilidad, o sea, si la experiencia de usuario hubiera sido mala, a pesar de tener la bici pública y el carril bici, yo creo que no hubiera ido a más. Bueno, en el caso de Sevilla se unieron muchas circunstancias, ¿no? Porque Manuel Calvo, no sé si lo conocéis, ¿no? Él explica un poco el éxito de Sevilla, precisamente lo que ha dicho Silvia, que en muy poco tiempo se logró que se implantara una red equilibrada en toda la ciudad que cubría prácticamente todo el territorio. Entonces, en muchas otras ciudades no ha ocurrido así, sino que ha sido una implantación paulatina, por tramos, por fases, y ese esquema no funcionó. Y además, todavía no estaba ejecutada la red y ya se estaba planificando el sistema de bici pública de manera simultánea, que se implantó de manera paralela, ¿no?
y además toda una serie de infraestructuras asociadas, de sistemas de aparcamiento, de programas de fomento del uso de la bicicleta. Coincidió además que se estaba redactando en ese momento el Plan General de Ordenación Urbanística de la ciudad, que contempló la infraestructura ciclista como un sistema estructurante en el sistema de transporte y además lo dotó de financiación económica. Coincidió además que había un sistema de financiación estatal en ese momento, el Plan 8000, ¿no?, similar a los fondos Next Generation actuales. Entonces yo creo que el éxito de Sevilla en ese momento fue un cúmulo de circunstancias y de casualidades que nos tocó la varita y ya está. Y bueno, y aparte también el ciudadano, que yo siempre defiendo, también tenemos muy buena orografía, un clima estupendo y sobre todo los sevillanos que salimos mucho a la calle y nos adaptamos a todo, o sea, todo lo que la ciudad nos ofrece, somos muy agradecidos. Entonces rápidamente aceptamos el sistema y nos incorporamos a esa movilidad con mucha aceptación, ¿no? La pregunta no era para... Bueno, por aquí había otra pregunta. Gracias. No, yo es que en el debate este de los costes que planteaba, la verdad que es un debate interesante. Es un debate interesante, pero seguramente no es real o no es realista tal como se plantea, ¿no? Porque seguramente la bicicleta tiene otros costes asociados que no los cuantificamos, sobre todo los saludables, y esos no los tienes en cuenta, con lo cual hay un desequilibrio muy importante, ¿eh? Seguramente dicen las estadísticas pues que el que es más usuario de bicicletas pues va menos al médico, ¿eh? Por ejemplo, más allá de lo que sería la reducción de las emisiones en nuestras ciudades, porque si yo voy cuando yo voy en coche, pues emito unas emisiones, y el día que voy en bicicleta, pues esas emisiones no se tiran pues a la atmósfera, al aire, a la ciudad, a Barcelona, y sabéis que Barcelona pues está amenazada por unas sanciones. Pero la bicicleta es verdad que es cara. Luego te lo explicamos si quieres, no con las cifras que tú decías de 5.500 en el área metropolitana, y en Barcelona estamos a 1.700 euros y las bicicletas eléctricas cuestan 1.500 euros aproximadamente. O sea, las cifras son otras. Pero el autobús también es muy caro, por ejemplo, tan caro. Mira, en el área metropolitana tenemos el servicio de gestión indirecta. Nos cuesta más de 200 millones. Tenemos 110 millones de pasajeros. Cubrimos escasamente el 28%. Y el sistema de la Ambice cubre el 20%. Seguramente si le añadimos los elementos saludables, la balanza se iría hacia la bicicleta, probablemente, ¿no? Por eso digo que sí que podemos explicar los datos, pero estamos intentando trabajar por avanzar en unas ciudades en donde el ir a pie, el transporte público, y en el transporte público lo bueno es que la bicicleta pública también se integre dentro del transporte público. La bicicleta pública no es una cosa al margen de lo que debería ser el metro, el tranvía o el autobús. Debería estar, y es verdad que cuesta dinero, o sea, todo cuesta mucho dinero, pero es verdad que en función también de las ciudades, la bicicleta pues debe estar incorporada dentro de la red de transporte público.